yo quiero comentar que desde que yo estudié la primaria, o sea, en los libros de texto no hay ni siquiera una cuartilla completa en cuanto al tema afro, en cuanto a la historia de los afrodescendientes en México. Soy Pedro Sergio Peñalosa Pérez, soy originario de Coajinicuilapa, Guerrero. Soy orgullosamente afromexicano, soy también promotor, impulsor de los derechos de los afromexicanos. Quiero empezar desde mi infancia, desde luego, ¿verdad? Cuando no tenía conocimiento del resto de la población afromexicana que existe en nuestro país y donde yo pensé que vivía en Coajinicuilapa y que solamente Coajinicuilapa era un todo para mí, ¿verdad? Pero cuando yo tuve que salir a estudiar después de que terminé la primaria a un lugar cercano, una comunidad más urbana que Coajinicuilapa, entonces empecé a sentir esa diferencia y empecé a sentir precisamente un poco de discriminación, ¿sí? Esa exclusión, y fue entonces cuando me motivó a tener que primeramente entender el por qué ese comportamiento de la gente, de la comunidad, y luego pues tuve un referente muy importante para tomar la decisión de ser defensor de los derechos de los afromexicanos. Me encontré con el padre Glynn ya siendo adulto, ya siendo pues ya profesionista, ya siendo profesor, donde estaba promoviendo la organización del primer encuentro de pueblos negros, y ahí me integré precisamente a esa organización de dicho evento y me di cuenta que no era solamente la promoción de la cultura, sino era la defensa de derechos de los afromexicanos. Sí, bueno, además de esta iniciativa yo presenté otras, ¿verdad? Pero obviamente todo va encaminado a que nosotros tengamos la oportunidad de estar incluidos cultural, social y económicamente. De manera específica, yo quiero comentar que desde que yo estudié la primaria, o sea, en los libros de texto no hay ni siquiera una cuartilla completa en cuanto al tema afro, en cuanto a la historia de los afrodescendientes en México, y pasé a la secundaria, pasé a la preparatoria y no se fue ampliando el conocimiento porque realmente no hay en los libros de texto, ¿verdad?, en contenidos de aprendizaje de manera amplia lo que es precisamente el tema de los afrodescendientes. Eso posteriormente, cuando yo me integro al proceso de lucha por los derechos de los afromexicanos, pues empezamos a ver que la ausencia, el vacío de la historia en la historia de México del tema de los afromexicanos era enorme. Teniendo hoy la oportunidad de poder ahora sí que alzar la voz, ¿verdad?, en beneficio de que primeramente los afromexicanos tengamos conocimiento pleno de nuestra historia y que el resto del país conozca de nuestra existencia, pero que conozca amplia y dignamente, porque si nos remontamos a los siglos XVI, XVII y XVIII que trajeron a los africanos en aquella época de manera forzada, pues vemos que los trajeron a contribuir a la construcción de la economía y de la sociedad virreinal, y posteriormente en ese México independiente en el que seguimos siendo constructores de la cultura, de la economía y de la sociedad mexicana, pero que no estamos considerados de manera justa, plena y con amplitud propiamente como parte de esta historia. Entonces pues presenté yo la iniciativa para que en los libros de texto aparezcamos y que aparezca el tema de los afromexicanos. Primero que nada, yo creo que reconocer plenamente en la Constitución la inclusión de los afromexicanos. Hablo de reconocer plenamente porque hoy estamos en el papel, estamos reconocidos en la Constitución, pero hay muchas resistencias en las que nos enfrentamos, en la cual no se permite que aterrice de manera contundente como en el presupuesto para poder promover el desarrollo de las comunidades afromexicanas. Entonces tenemos el reto de que primeramente hay que consolidar ese reconocimiento y luego hay que trabajar para que desde la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Federal ya vengamos considerados para que haya partidas presupuestales para que se conviertan en beneficios, en vivir una vida igualitaria en el desarrollo, ¿verdad? Como
drenaje, electrificación, agua potable, entre otros, o sea, educación de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos, ¿verdad? De materializar ese reconocimiento en el presupuesto para el desarrollo de las comunidades afromexicanas. Hay por qué luchar, ¿verdad? Si como niño dije que sentía que estaba en una isla, que vivía en una isla, y posteriormente por la búsqueda de la educación y del trabajo, tuve que enfrentarme a situaciones diferentes y que eso amplió mi visión. Entonces yo le diría pues propiamente que hay un gran motivo por cual luchar, porque realmente hay que luchar por la inclusión, hay que luchar por la no discriminación y hay que luchar por la igualdad. Me quiero autodefinir como que va abriendo camino. Y abriendo camino porque digo, bueno, soy iniciador de un movimiento junto con otros compañeros, obviamente. Soy integrante de la organización pionera del movimiento afromexicano. Y eso ahora siendo diputado federal, pues soy aquel personaje que va abriendo camino para las demás personas y que tiene que ser un camino amplio para que puedan transitar lo que yo siempre he dicho, no solamente un diputado en esta Cámara de Diputados. Yo creo que tiene que haber 10 diputados o 15 diputados porque hay muchas tareas que hacer aquí, hay muchas actividades que realizar en pro de las comunidades afromexicanas. Entonces, el legado que yo quisiera dejar es propiamente de ser pionero, pero además dejar un compromiso en las generaciones que vienen de estar trabajando en favor de los pueblos y las comunidades afromexicanas. Primero, México tiene afrodescendientes. En México existimos los negros, como comúnmente lo decimos. México no es un país homogéneo socialmente hablando, es un país diverso, es un país multicultural, pluriétnico, y entre esa multiculturalidad y estamos los afrodescendientes, que por muchos años, que por muchas décadas fuimos invisibilizados. Entonces yo invito, convoco, exhorto tanto a los afromexicanos para que sigamos luchando por esa visibilización, ¿verdad? Pero también exhorto a todos los integrantes de la sociedad mexicana para que se interesen en saber que también hay negros o afrodescendientes en México y que venimos a construir un México, el cual en este momento estamos hablando de un México moderno, pero que viene desde los cimientos del virreinato, ¿verdad? Y luego un México independiente en los que los afrodescendientes hemos sido parte determinante en todas las actividades que se han realizado para construir esta sociedad. Me despido diciendo que nunca más un México sin afromexicanos.